Para hacer una recapitulación sobre lo que vimos de los tipos de evaluaciones, tomé este libro de texto de español, que es el libro en el cual se detallan las actividades que debe realizar el docente. Y en la página 26 se encuentra la actividad que pertenece a la actividad que va a realizar el alumno, que se llama Pipo no quiere ir a la escuela, y hay un cuento donde se detalla lo que le pasa a Pipo, que es un pollito, y en la página número 2 se presenta también parte del cuento y actividades. En ambas páginas hay imágenes. El objetivo de las actividades que se van a llevar a cabo en estas dos páginas es que el alumno pueda externar de forma verbal sus emociones con respecto al periodo de adaptación del paso de preescolar a primaria. Además, que el alumno logre expresar ideas que tengan que ver con el cuento y que las pueda relacionar con las imágenes que están ilustrando al cuento. Y por último, el que el alumno logre memorizar los personajes más importantes del cuento, y así como los hechos que suceden en el cuento, y que pueda contestar sobre la trama del mismo. Estos son los objetivos de esta actividad. Tomando el ejemplo de este libro de español para primer grado, nos explica lo siguiente. Tenemos una actividad previa a la lectura. Platique con los niños sobre cómo se sintieron el primer día de clases. Pregúnteles acerca sobre su miedo a separarse de casa, del hecho de enfrentar al nuevo ambiente y de cómo puede manejar. Recuerde aceptar todos los comentarios del alumno. Propóngase el que observen las ilustraciones del cuento y dígales que leerán una historia acerca de un pollito que no quiere ir a la escuela. Esta es la hoja que se presenta en el texto y estas son las actividades previas. Lo más interesante de esto es que nosotros podamos comprender que va a haber textos que no nos digan, oye, esto es una evaluación diagnóstica. No va a tener ese título. Cada autor editorial e inclusive las mismas escuelas van a tener dentro de sus planeaciones nombres diferentes para la misma actividad o proceso. Si nosotros leemos con atención, dice actividades previas a la lectura. Claro que es una evaluación diagnóstica inicial. Dice, platique con los niños sobre cómo se sintieron el primer día de clases. Si esto lo trasladamos a la planeación del objetivo, sería objetivo, conocer cómo los niños se sintieron el primer día de clases y cómo cada uno de ellos va expresando sus emociones del hecho de pasar de primero de preescolar, del área de preescolar a primero de primaria. Entonces, no está escrito el objetivo, pero a través de las actividades podemos conocer cuál es el objetivo de esta actividad, porque en este texto no viene la planeación. La planeación se tuvo que haber hecho con anterioridad con base a este texto. Y vuelvo a repetir, se llama actividades previas de lectura. Nosotros lo trasladamos a el concepto de evaluación diagnóstica inicial. Ya después vienen actividades mientras se realiza la lectura. Y dice así, lea a sus alumnos el cuento del pollito. Antes pídales que observen las ilustraciones y que traten de seguir la lectura con el dedo. Esto de las actividades mientras se realiza, esto es una evaluación no puntual, no diagnóstica. Esto es una evaluación durante, por lo tanto es una evaluación formativa.
Cuando es interactiva es cuando no se consolida todavía el conocimiento y se construye o se profundiza. Se le da una indicación y se observa si se sigue la indicación mientras se está leyendo la lectura, quién está tratando de seguir la lectura con el dedo aunque no esté leyendo en voz alta. Se denomina proceso de evaluación porque tiene método, técnica, instrumentos, presenta de manera previa una planeación donde se plantean los objetivos. Esta actividad, la evaluación, se lleva en una sesión de clase y se modifica las actividades que se van a realizar en la clase conforme se van obteniendo resultados de lo que se hace en la clase. Por eso se llama proceso, porque no está determinado que tenga que suceder exactamente como se ha planeado. La planeación sirve como base de punto de partida y como un proceso organizacional que requiere el docente para evitar generar poca certeza en lo que se está obteniendo. Es importante entender que al mismo tiempo que el docente está realizando actividades de enseñanza, indiscutiblemente está realizando actividades de evaluación como una forma en la cual mide la comprensión de lo que va dialogando con el alumno, de lo que se está haciendo de manera práctica y manual con los ejercicios, de lo que están logrando desarrollar en una interacción con los compañeros, en un experimento, con instrumentos que presentan como pueden ser juegos, equipos de laboratorio, equipos tecnológicos, etcétera, y es inseparable el proceso de evaluación del proceso de enseñanza. Las acciones que se llevan a cabo se definen como de evaluación porque tienen una intención de obtener información que permita al docente medir el alcance de lo que se ha manejado durante la sesión de clase y también conocer las certezas o incertidumbres que pueda presentar el alumno sobre este conocimiento para, sobre el proceso de enseñanza, realizar las adecuaciones en el caso de que sea una evaluación formativa. Se podría decir, sin buscar confundirlos y generándolo de la manera más clara, que al momento que se está iniciando la interacción con el alumno para establecer las estrategias didácticas del nuevo contenido que se dará a conocer, el hecho de realizar preguntas, de hacer una observación, de medir el tiempo para realizar un ejercicio, de revisar los resultados de un procedimiento, se está haciendo un trabajo de evaluación, pero cuando se dialoga con el alumno de lo que está haciendo sobre ese proceso de evaluación, al mismo tiempo se está llevando a cabo una técnica de enseñanza. Volviendo al texto, después de la lectura viene lo que aquí se denomina actividades posteriores a la lectura y que sería la evaluación formativa retroactiva. Las indicaciones son las siguientes. Actividades posteriores a la lectura. Pregúnteles si les gustó el cuento y coméntenlo. Analicen si las predicciones que hicieron fueron acertadas o no y por qué. Con respecto al pollito que no quería ir a la escuela y las anotaciones que se hicieron en el pizarrón. Invítelos a explicar en qué se relacionan estas predicciones con ellos. Pregunten, ¿cómo se sentiría la mamá gallina? ¿Cómo fue el primer día de clases de Pipo y por qué? ¿Cómo serían sus amigos? ¿Le gustó ir a la escuela a Pipo al final? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Pídale a los niños que contesten el ejercicio 2 y ya nos mandan a la siguiente hoja. Lo que acabamos de leer sería entonces lo que sería la evaluación formativa retroactiva cuando se ha consolidado
un saber, un conocimiento, y se va a hacer una medición de este. Y por último, la evaluación formativa de tipo proactiva. En esta evaluación, el alumno va a tener que trasladar sus conocimientos a otras áreas fuera de la escuela, ya no bajo algún aspectos simulados o controlados propios del aula, sino para enfrentar la vida cotidiana y resolver situaciones. En este caso, lo más práctico para todo este proceso, que fue la lectura de Pipo va a la escuela, el pollito que no quería ir a la escuela, que se presentó en parte de esta película con las fotos del libro, para que ustedes lo pudieran revisar. La actividad que podría dejarse de tarea sería que platicaran con su mamá, su papá, el tutor, quien esté cuidando al estudiante de primero de primaria, sobre cómo se sintió Pipo y cómo se sintieron ellos en la escuela. Qué consejos le darían a Pipo, y que le pidan consejos a quien les platicó para poder enfrentar al día siguiente el ir a la escuela. De esta manera ellos van a utilizar la técnica de relato para hablar sobre las emociones de un personaje que es ficticio y de otro personaje que es real y conocen bien y que son ellos mismos, y genera también un vínculo de comunicación para poder expresar en un ámbito familiar los sentimientos que pueden generarse alrededor de cambiar de escuela, de compañeros y de verse en otras áreas de una institución diferente, con reglas y espacios diferentes. Entonces, esa sería la tarea para, regresando de clases, que los alumnos platiquen brevemente cómo les fue, a quién le platicaron y qué consejos le dieron. Con esto finalizaríamos lo que es la evaluación formativa. Vuelvo a hacer hincapié. La evaluación formativa se desarrolla durante el mismo proceso en el cual se enseña un contenido que es nuevo o un conocimiento que deberá aplicarse con mayor profundidad o amplitud que el que se ha aplicado con anterioridad, y se va dando la evaluación mientras se va formando ese proceso de enseñanza, y es útil esta forma de entender la evaluación, porque nos permite presentar las mejoras necesarias antes de llegar a la evaluación sumativa, que sería el medir a través de diferentes instrumentos y observar de diferente manera el fenómeno de enseñanza y de logro de aprendizaje de los alumnos, para dar con todos estos elementos pues una calificación, hacer un estimado y generar un resultado que nos permite dar un juicio sobre el alcance de las actividades que hemos tenido nosotros como docentes y las actividades que ha desarrollado el alumno en cuanto a las metas del tema, la unidad, el bimestre o el año escolar que se planteó cuando se estableció estos procesos de enseñar por parte de nosotros y ellos al desarrollar sus actividades para aprender. Entonces nos faltaría, para terminar este video, explicar con ejemplos sobre este mismo tema de la lectura para niños de primero de primaria, cómo se llevaría a cabo una evaluación que se designa como sumativa. Continuando con las actividades del cuaderno de español de primero de primaria, encontramos la hoja que corresponde a lo que sería una evaluación sumativa, donde se va a medir, en este caso, la comprensión de la lectora de qué personaje hace qué cosa y qué es lo que sucede en este breve cuento. Y aparece aquí un cuestionario donde el alumno va a tener que subrayar opciones, un cuestionario de opciones para subrayar aquella que considere correcta. Le pregunta pues de qué trata el cuento, cómo se llama el personaje
y por qué tenía miedo de ir a la escuela, y el alumno puede optar por la opción A, B, C de cada una de estas preguntas. En el caso de esta evaluación, esta podría ser una evaluación sumativa si se le va a asignar esa cualidad por parte del docente, porque la evaluación sumativa no la define el instrumento, sino la intención del docente al utilizar un determinado instrumento. En el video vas a encontrar contenido que vas a utilizar para establecer un objetivo de aprendizaje, y en base a ese objetivo de aprendizaje tendrás que hacer 3 tipos de evaluación: la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Para ello generarás actividades que debes realizar en una sesión de clase, y ya sea que la sesión de clase la hagas durante un periodo de 2 o 3 horas o para una sesión de clase de 1 hora. Pueden ser esas 2 alternativas. El ejercicio lo vas a tener que mostrar de manera física en hoja blanca con tu nombre. Tiene que tener en la parte de arriba ejercicio de diseño de evaluación y el tema del video para poder identificar que se refiere a esta actividad. Esto lo vas a poder hacer a mano o en computadora, y para poderlo evaluar, ya sea que lo envíes por foto o lo envíes por email a mi correo, el cual anexo al final de este video. Si lo vas a enviar por foto, debe de ser legible para poder analizar la información que ahí viene y empezar a generar los recursos cuantitativos que vendrán a hacer la actividad de clase. Bienvenidos a Ciencia Express. Un organismo está en continuo cambio. Crece, tiene hambre, sed, miedo. El buen funcionamiento de todos estos cambios y la coordinación de las funciones de los distintos órganos implicados se lleva a cabo por las hormonas. Las hormonas son moléculas que afectan a otras células alterando sus funciones. Se sintetizan en gran parte en las glándulas endocrinas, que son auténticas factorías de hormonas. Tras sintetizarse, son introducidas en el torrente sanguíneo y así son capaces de llegar a todas las células del cuerpo para regular sus funciones. Las hormonas se pueden dividir en 2 grandes grupos: las que pueden penetrar dentro de una célula y las que no. Las que pueden hacerlo impiden o estimulan la expresión de determinados genes, por eso tienen efecto a largo plazo. Las otras actúan desde la membrana y sus efectos son transitorios. Hay hormonas muy conocidas. Está la insulina, responsable del buen metabolismo de la glucosa y de su regulación, o la hormona del crecimiento, que favorece el aumento de la masa muscular. Y están la progesterona, los estrógenos y la testosterona, que son 3 hormonas relacionadas con el sexo y la reproducción. Pero la más famosa es la que prepara nuestro organismo para luchar o para huir cuando nos sentimos amenazados. Se llama adrenalina.